Muy buenos días. En el día de hoy estamos acá para presentar el proyecto de investigación Un maestro sádico es un subconsciente abusado. Este equipo está representado por Juan Sebastián Jaramillo, Steven López, Juan José Restrepo y Valentina Cardona. Acá con este proyecto de investigación lo que realizamos fue buscar justamente eh, en personas que nos contaron, que nos relataran sobre esto. Este proyecto de investigación va basado en 5 conceptos, los cuales son maestro, abuso, subconsciente y sadismo. Realizamos 2 entrevistas y buscamos 2 libros que nos ayudaran como base para argumentar una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué de la subjetividad del maestro se hace presente en los actos sádicos dentro de la escuela? Tenemos dos entrevistas que fueron fundamentales para el proceso dentro de esta investigación. En un primer momento tenemos el relato de Jorge Meneses, que lo que nos dice es que su maestra de primaria tenía ciertos comportamientos un poco violentos o lo que denominamos nosotros como sádicos dentro del aula de clase. Lo que hacía la maestra es que dividía el salón de clases en 3 hileras y desde un punto de vista bastante católico, los nombraba como cielo, purgatorio e infierno. Es decir, a partir del comportamiento de los y las estudiantes, se ganaban o no su puesto en el cielo o en el infierno. Jorge nos cuenta que él claramente siempre estuvo en el infierno y que tal vez su interés por relacionarse con otras personas que no estaban dentro de la misma línea de él, eh, la maestra coartaba todo ese tipo de interés que tuviera, ya que lo que le decía es que los del infierno debían permanecer con los del infierno, los del cielo con los del cielo, ¿cierto? Había como cierta separación dentro de eso. Primero que todo, pues hicimos un análisis dentro de la entrevista y lo que nos decía Jorge era que él fue habitante de calle durante algunos años de su vida y mientras él estaba en las calles, lo que pensaba eran las palabras de esa maestra específicamente, donde ella le decía que él lo que merecía era el infierno, y él pensaba todo el tiempo, esto es lo que yo merezco, este es mi lugar, este es el infierno que siempre me nombraron y aquí es donde debo estar. Sabemos que la sociedad colombiana es altamente católica y conservadora, entonces estas ideas dentro de los niños no es algo que solamente vengan de la escuela o de la maestra, sino que es que el infierno también tiene su sentido peyorativo dentro de todo esto, ¿verdad? Y bueno, nuestro compañero colega estuvo en las calles pensando todavía en las palabras de esta maestra. No sabemos cuántos años pasaron de un suceso a otro, sin embargo fue algo que se quedó dentro de la mente de él y que de alguna u otra forma lo estuvo definiendo durante mucho tiempo. En ese momento nosotros hacemos un análisis respecto a los comportamientos de esta maestra y a partir del poder de los impotentes podemos decir que en realidad nosotros no podemos obtener en estos momentos la información de las razones por las cuales la maestra llega a cometer este tipo de actos, pero dentro de esa subjetividad podemos pensar muchas cosas. ¿Qué pasaba en la vida de esa maestra? En algún momento ella recibió alguna categorización de ese tipo, podemos entender que es una mujer altamente religiosa, pero ¿qué pasaba dentro del subconsciente? ¿Qué hubo en el trasegar de la vida de esa maestra? ¿Cómo fue su crianza? Es decir, o sea, hay un montón de elementos que están dentro de eso que nos pueden ayudar a llegar a esas conclusiones sin de pronto conocer concretamente qué fue lo que pasó dentro de su vida. Por otra parte, tenemos la segunda entrevista, que fue la de Steven López, donde el acto pues violento o sádico no fue dirigido directamente hacia él, sino que él fue como un espectador, y es que él estaba en una actividad dentro de una escuela primaria, él ya era pues como adolescente un poquito más grande, y fue realizar como unas actividades de tipo alfabetización, a darle clase a unos niños. Uno de los niños ingresa a un baño, pues estaba como fuera del lugar habitual, es decir, no estaba dentro del aula de clase acatando las normas que le dictaba pues el tutor y simplemente estaba disperso en otros espacios de la escuela. El punto es que el coordinador de la sede lo que hace es ingresar al baño donde el niño estaba jugando con agua, el niño se encierra por miedo o lo que sea,
y el coordinador lo que hace es pegarle patadas a la puerta y reaccionar de forma violenta, tanto en la palabra como en el acto físico. Si bien no agrede directamente al estudiante, pues el estudiante está dentro de una cabina de un baño pequeña y lo que hace es generarle temores, tal vez llantos. Estamos hablando de un niño que se encuentra encerrado y otra persona adulta afuera que seguramente le dobla el tamaño, le está gritando y golpeando la puerta de forma violenta para que salga, o incluso con la intención de generarle esos temores. Porque lo que podemos presenciar dentro del maestro sádico es que le gusta eso, generar temores, generar malestares, y precisamente por eso a mí no me gusta la palabra castigo, porque castigo implica dañar el otro, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre va a implicar generarle un daño al otro. Entonces, dentro de esos castigos, lo que se busca es exactamente eso, generarle malestar, daño al otro, con la percepción de que ese daño genera aprendizaje, ¿cierto? Esa es la percepción del castigo dentro de la escuela, que el daño genera aprendizaje. Bueno, en la investigación, aparte, utilizamos pues unos referentes teóricos para intentar dar respuestas a preguntas sobre qué de los actos de la subjetividad del maestro se presentan los actos sádicos dentro de la escuela. El hecho es que la autora del libro El poder de los impotentes, María Paulina, nos presenta entonces que estos actos sádicos y este castigo parte desde la idea de una figura fantasmagórica que, que atropella el subconsciente del maestro y hace que éste genere el castigo como un escape, como un enfrentamiento entre ese fantasma que probablemente fue implantado en épocas pues, de la niñez. También dice que la relación del maestro no siempre es una relación de odio, sino que también es una relación en la que hay veces hay amor, solo que debido a la subjetividad que atraviesa entonces el castigo se presenta como uno de los actos a seguir gracias a que es lo único que tiene por conocimiento y lo único que sabe hacer. Damos paso entonces al otro referente teórico. Otro libro que nos ayudó en la investigación para dar respuesta a esta pregunta es El Maestro y Castigo Escolar. Bueno, pues como los autores de este libro, pues verifican como el testimonio de los entrevistados para pues que el furor del castigar se mantiene y la aspiración a producir dolor no cesa e imprimen en su cara pues como de los niños. Bueno, este libro pues nos ayuda en el proceso de esta investigación, dándonos como referentes el dominio y el castigo del profesor. En este caso, pues el libro nos enseña o nos indica como el castigo que tiene como efectos formativos, pues como en el sujeto, porque pues o bien el niño acepta la regulación pues como la regulación del castigo, o bien lo considera como una injusticia. Y el niño como que se resiste como a asumir pues como ese castigo como propio. Entonces, también podemos decir como que los maltratos, o sea, ahora, en la actualidad, pues como que el cuerpo ya es como algo sagrado.
Entonces, podemos decir que antes el castigo era físico, ahora ya es psicológico. Entonces, ¿qué más podemos decir? Si quieres, Sí, les también, podemos dar paso a las reflexiones. listo. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, como reflexión y conclusión, podemos partir de que encontramos de que el maestro enseña con lo que es. ¿Y qué es el maestro? Es un consciente y un subconsciente, algo el cual el maestro sabe de lo que es y algo que el maestro no sabe de lo que es, de lo que está oculto, que se estableció en su infancia, ¿cierto? Dependiendo de cómo fue la vida de este, dependiendo de su contexto, el maestro es en cierta medida sádico y no sádico y no lo ve como algo malo, él el abuso, el castigo, lo vea como algo satisfactorio, ya que inflige un daño al otro, reproduciendo su deseo de tener un control, un dominio. Me parece también importante como anotar que hay que entender como los conceptos que tienen estas personas, primero sobre el castigo, ¿cierto? Si lo consideran, como lo mencionaba ahorita hace un rato, si lo consideran algo positivo, algo negativo, qué consideran ellos como las formas de castigar, perdón, cuáles son los medios que utilizan para llegar a un fin, es decir, para llegar a un aprendizaje, cómo utilizo yo el castigo como carrito o como medio para el aprendizaje, ¿cierto? El concepto del poder que tienen estas personas de llegar a sentarse en un punto donde dicen como que yo tengo el poder de violentar al otro, yo tengo el poder de abusar del otro, ¿cierto? De utilizar el otro como yo quiera, a través de la manipulación emocional, incluso en otros casos como con los actos físicos, ¿cierto? Entonces es el mismo concepto que han creado estas personas a lo largo de su vida, como decía Steven, puede ser algo que viene directamente de la crianza, de la percepción que viene desde el hogar de lo que es el castigo y el poder y de cómo usamos esas formas, ¿cierto? Para llegar a la escuela como maestros y como maestras. Si desde el hogar se transportan esas mismas formas. Y por último, aclarar pues que la subjetividad y el inconsciente siempre están presentes en el maestro en la medida en que es un sujeto. Pero entonces cabe preguntarse de qué forma el maestro se convierte en un maestro en falta en la medida en que no es capaz de afrontar su inconsciente de otra manera que no sea por medio del castigo, porque como lo vimos en las entrevistas, el castigo no solo genera no es solo contraproducente para el maestro en la medida en que le limita su profesionalismo, sino para quien es castigado. En este caso, los estudiantes de las entrevistas. Listo, pues a mí me parece súper importante lo que dice Juan, porque nosotros como maestros y maestra en formación, eh, no, creo que estamos construyendo ese camino en donde tenemos que entender que no somos sujetos aislados y que no somos unos robots que llegan a la escuela, pero que también debemos presentar cierto tipo de construcciones para poder ingresar a ese lugar, que de una u otra forma, desde mi perspectiva personal, considero muy sagrado. Sagrado no en términos religiosos, sino sagrado del cuidado, del cariño, del querer, ¿cierto? Y de la construcción. Entonces, por eso, pues es importante entender que las emociones no se dejan en casa, la historia no se deja en la casa a partir de que uno sale de la puerta e ingresa a la escuela, porque seguimos siendo Steven, seguimos siendo Valentina, y seguimos siendo Juan Sebastián y Juan José. Eso no se va a quitar, nosotros no nos despersonalizamos cuando ingresamos a la escuela y somos sujetos y el subconsciente o el inconsciente sigue dentro de nosotros y ahí está presente dentro de los actos que hacemos en la escuela. Por eso siempre es muy importante dentro de estos procesos formativos que nosotros tenemos y hacemos de construir lo que somos y lo que aprendimos, porque no somos perfectos o perfectas, pero sí es importante encargarnos de nuestra propia introspección y de nuestros procesos personales para sanar todas esas huellas que están dentro de nosotros a partir del trasegar de toda nuestra historia.
Perfecto, muchísimas gracias Valentina, muchísimas gracias Sebas, Juan. Damos por terminado la exposición de nuestro proyecto. Un maestro sádico es un subconsciente usado y muchísimas gracias.